Me encanta eso. Bueno, buenos días nuevamente. Sergio Topor, arquitecto, especialista en evaluación de proyectos, porque siempre que te presento me corregís la especialidad. No, soy Te arquitecto. conocí como especialista en costos. Soy más bien especialista en evaluación de proyectos de inversión que en costos. Costos es una categorización particular que todos los trabajadores del gremio, todos los profesionales, conocemos bastante bien. Ahora, todo lo que tiene que ver con la contraparte del costo, que son los ingresos, no es algo que la gente maneje mágicamente de la misma forma. De hecho, la formación profesional de los arquitectos y de los ingenieros tiene desde la base un concepto muy importante de los costos, pero no desde una estructura empresaria. No se los prepara para ser empresarios, cuando en rigor de verdad casi entre un 25 y hasta un 35% de las matrículas hacen actividades empresarias. Tienen empresas constructoras, son desarrolladores, y aún el que trabaja en forma independiente es un empresario de sí mismo. Un empresario autónomo. Totalmente, el autónomo en definición es un empresario, será un pequeño empresario, un mediano empresario, pero pensarlo así. Vamos a tomar un punto, un referente. Clorindo Testa o Mario Roberto Álvarez, talentosos, reconocidos en el país, en la currícula, en el mundo. Más allá de sus resoluciones de arquitectura, tenían empresas de arquitectura. Tener 20, 25 personas trabajando para vos es una empresa. Y quizás esto en la década del 70 o del 60 era más sencillo, pero hoy si tenés 15 personas trabajando con vos, cómo te manejás impositivamente puede que sea más importante que cómo diseñes. Totalmente. La presión tributaria hoy que tiene un responsable inscripto en Argentina es feroz, entonces saber cómo manejarse es la base. Ahora, cuando lo pasamos no del campo profesional al campo empresario, esto es mucho peor. Porque ¿qué es lo que sucede con los arquitectos y los ingenieros? Con los arquitectos por ahí un poco más, pero no mucho más. Se juntan 3 dentistas y dicen, tenemos unos mangos. Algo de plata nos queda. La actividad de los dentistas está mejor remunerada que la nuestra. Y dicen, ¿qué vamos a hacer? Y uno dice, yo tengo un primo que es arquitecto. ¿Y cómo seguimos adelante? Bueno, ¿por qué no hacemos un edificio? Y este señor, el primo, llamémoslo Eduardo, por llamarlo de alguna forma, sabe de arquitectura. En el mejor de los casos sabe de arquitectura y sabe de código, que es parte de lo que debería saber. Ahora, ¿sabe a qué precio se venden las unidades? No. ¿Sabe cuál es el ritmo que debe vender las unidades? ¿Cuál debe vender en pozo? ¿Cuál debe vender durante la obra? ¿Cuál? Y fíjate que estoy diciendo cuál. Y no cuántas. Y no cuántas. Claro. Después contanos por qué. ¿Sí? Estoy diciendo cuál. Después tenemos el cuándo y después el cuánto. No lo sabe. ¿Sabe cuánto tiene que pagar de impuestos en cada situación? No. ¿Sabe qué estructura societaria es la que más le conviene? ¿Sabe si le conviene un fideicomiso al costo, una sociedad anónima, una SRL? No. No es su métier. No ha sido formado para esto. Es un señor que tiene una carrera profesional que es absolutamente coherente con lo que quiso estudiar, y un buen día alguien dijo, bueno, pero ocupate, más allá de lo que cobre, ¿sí? Si por hacer todas estas tareas que te acabo de decir, las cobra o no las cobra, que es otra discusión, otro día podemos charlarlo. Claramente no. ¿Los dentistas lo saben? Menos. Entonces, ¿cuál es la solución mágica? Otro de los dentistas dice, yo tengo un primo que es contador. Y el contador hace sueldos jornales. Ahora, ¿sabe cómo desarrollar esto para la actividad inmobiliaria? Tampoco. Dice, no, yo sé hacerte el planteo, cuánto tenés que pagar, cuántos son los impuestos, cuándo, cómo, qué vender y todo. Lo mira el arquitecto, y el arquitecto lo mira el contador. Y todos lo miran y dicen, pero para eso te pagamos. Cambia la figura de Eduardo arquitecto por una empresa constructora, por un ingeniero, el concepto es exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede?
A los arquitectos nos pasa algo muy interesante. Vivimos en la Argentina. Hace unos años escribimos un libro que se llamó De arquitecto a desarrollador. Un libro muy interesante, mucha gente lo compró porque el título es un título marketinero. Es marketinero y de alguna forma cuenta algo que nosotros hemos visto mucho en la vida profesional. Hay muchas empresas desarrolladoras en Argentina que están comandadas por arquitectos o ingenieros. Y la pregunta de cualquier persona que viene del resto del mundo dice, ¿cómo arquitectos o ingenieros desarrollando? Dice, no, nosotros, fíjate, hoy tenemos el presidente de los Estados Unidos, el hombre más poderoso sobre la Tierra, es un desarrollador inmobiliario. Pero no es ni arquitecto ni ingeniero. No, y cuando a él le preguntan, o le preguntas a cualquier desarrollador, dice, yo contrato arquitectos o ingenieros. Son parte fundamental de mi staff, pero no son los directores de la empresa. A lo mejor algún ingeniero perdido que tiene un poco más de capacidad. No, son gente de negocios. O sea, concentran el poder de la dirección en gente que maneja la plata. ¿Por qué nosotros tenemos tantos arquitectos, ingenieros y desarrolladores? La respuesta es muy simple. Porque ante los enormes avatares que tenía la economía argentina, que tiene, esperemos que tenga menos, el concepto de los profesionales era el desarrollador está más protegido a nivel laboral que el profesional. Entonces, hacer un desarrollo inmobiliario es generarme trabajo, lo cual es correcto, dentro de cierto alcance. Esto desde el profesional independiente, desde el punto de vista de la pequeña o mediana empresa constructora, es muy parecido con un planteo también interesante que es manejo mis excedentes en ahorro en metros. Lo cual es absolutamente coherente. Guarda que no es lo mismo una empresa constructora que se dedica a hacer caminos que una que hace 4 edificios y ya que está haciendo el cuarto, va haciendo el quinto con sus flujos, con sus excedentes y con sus tiempos muertos. Pero sigue siendo una constructora la que hace camino. Está a medio camino. Eso no quiere decir que tenga las herramientas conceptuales como para evaluar un negocio. Y acá hay que diferenciar con mucha claridad. No es lo mismo construir bien que hacer un buen negocio. Esto es muy distinto. Pensémoslo así. Hay target para todo. Hay gente que compra Mercedes-Benz, hay gente que compra Audi, hay gente que compra Ford, hay gente que compra Fiat y hay gente que compra el coche chino más barato sobre la tierra. Si vos comprás lo que buscas, sos un tipo feliz. Sí. Si vos querés un Mercedes y te dan un Ford, claramente vas a ser un tipo feliz. Grado de infelicidad. Si vos querés el coche más barato de la tierra y te dan un Ford, vas a ser el tipo más feliz del mundo. Estas cosas no suelen pasar. Entonces los constructores y los profesionales del gremio en muchas ocasiones confundimos construir bien con hacer un buen negocio o diseñar adecuadamente con hacer un buen negocio, porque claramente no es lo mismo diseñar para una familia de clase media alta de Córdoba, Rosario o Palermo que para una familia de clase baja de Santiago del Estero. Los criterios de diseño pueden parecer los mismos, pero los criterios de expectativa son completamente distintos. Entonces es entender la lógica del negocio. Y en esto lo que hemos agregado en la charla es, el negocio no es solamente saber sumar y restar o entender algo de economía financiera. El negocio es entender a quién le vas a vender y cuál es el producto que le vas a vender, pudiendo cobrar bien intencionadamente, sin estafar a nadie. Sí, honradamente. Honradamente, lo más caro posible tu producto en cada momento de la venta. Entonces, de esa forma, volvemos un poco a la que charlábamos hace un rato, que es, ¿qué voy a vender? ¿Cuándo lo voy a vender? El concepto es, voy a tratar de vender siempre lo más caro que pueda el producto que puedo vender, porque en este sentido, y claramente, acá, estamos hablando como empresarios.
Entonces, el empresario lo que trata es de maximizar su beneficio. Entonces, en esta lógica es siempre tratar de maximizar el beneficio. Para lo cual, un poquito, esto que siempre charlamos, Eva, de la actividad hace 20 años que estamos dando capacitaciones vinculadas a temas empresarios, fundamentalmente. El gremio tiene mucho por recorrer en esta línea, sobre todo quizás los que tienen un poco más de años, porque las currículas para los que son más jóvenes, un poquito, no mucho. Han mejorado un poquito. Sí, han mejorado un poco o hay el una perfil. disponibilidad de información más cercana, más a la mano, más al clic. Sí, ambas situaciones. Las currículas de las carreras técnicas han mejorado. A ver, hay algo que es elemental. En la facultad no te explicaban cómo calcular el IVA, cómo firmar un cheque, cómo es una sociedad anónima, qué es una sociedad anónima. Mira, hay un tema que yo siempre le digo a los muchachos y parece mentira. Digo, ¿saben cuáles son los únicos apuntes que van a usar de la facultad a lo largo de la carrera? Los de legales. Dice, todas las entregas de diseño, todos los apuntes de estructura, todo eso se tira, porque cuando necesitas algo, agarrás y entras en internet y lo buscas. Ahora lo de legales, digo, nos agarramos y nos retrasamos y decimos, bueno, yo tengo que ir y estar seguro. Donde vos mamarrachaste, pusiste, escribiste, ese lo ves siempre. Los de economía pasa igual, porque cuando vos tenés un buen trabajo hecho, y esto nos pasa mucho con los alumnos de la Facultad de Arquitectura, los ejercicios de evaluación de proyectos de inversión, las carpetas que se arman, que son casos de negocios muy duros, muy intensos, que llevan a lo mejor un cuatrimestre de trabajo, es el molde para presentar todos tus futuros negocios. A nosotros nos pasan la cátedra permanentemente. Totalmente. Entonces decís, che, la entrega de diseño que hice está preciosa, bueno, pegala a la pared y chau. ¿Pero la vas a usar alguna vez? No, nunca más en la vida voy a tener el mismo trabajo, en el mismo terreno, con el mismo. Ahora, esto, claro, porque es la estructura que usás de acá en adelante. De trabajo, claro. Esto es esqueleto de trabajo, es la plantilla. Y sobre todo es entender que las generaciones más jóvenes no tienen esta aversión a la cual nosotros hemos sido formados, que era como, yo siempre digo, es el 11º mandamiento, que era ganar plata está mal. Claro. El beneficio empresario es algo malo. ¿Por qué? Sí, volvamos a lo mismo, sí, ¿no? Sí, en un marco legal, en un marco legal, honrado, todos trabajamos. Entonces, la realidad es que todos queremos mejorar nuestro rendimiento y mejorar nuestro beneficio. Bueno, muchachos, tenemos que aprender cómo. Tenemos que entender cómo se hace y cuál es la lógica de esto. Y esto es algo que la currícula empezó a entender lentamente hace unos 15, 20 años, porque parecía que ser empresario era una mala palabra hasta que eras, no sé, del jet set. Ahí claro, ya estabas, había un commodity, ya estabas perdonado. Cuando ahora el planteo genérico es, yo quiero mejorar mi rentabilidad porque es la forma de supervivencia. Esto es como hace, no sé, 80 años, ser profesor ya te aseguraba una vida. Hace 60 años ser profesional. Hoy ser profesional es un escalón arriba del analfabeto. Es fuerte igualmente. No es fuerte, esto es real. A ver, yo, y vos decime cuánto tiempo tenemos, porque vos y yo nos podemos quedar charlando toda la vida. Yo estoy trabajando hoy por hoy, gerenciando una obra de una empresa multinacional que hace sistemas, y los profesionales de sistemas ganan 18 a 20 mil pesos. No ganan mucho más que nuestros albañiles. Ellos lo utilizan, siendo una empresa absolutamente referente en el mundo, como plataforma para decir, trabajé 2 años acá, pero trabajé 2 años a condición de... Sí, de un salario bajo, de un horario profesional bajo. Totalmente. Entonces, en ese sentido, hoy por hoy, si bien claramente hay excepciones, el ser un profesional es una escala... Es la escala básica sobre la cual empezar a avanzar y a construir. Nada más. Pero no te asegura... Absolutamente nada. Absolutamente nada. En cambio, entiendo que la reflexión va que ser emprendedor, ser empresario ya es la nueva barrera, el nuevo límite, la nueva frontera. Es una actitud.
es, más allá de mis conocimientos básicos de lo que fuera, cómo los implemento para generar valor. Porque acá la clave ya no es aportar conocimiento, sino generar valor. Exacto. Y en esta lógica, donde estamos parados nosotros, es cómo genero valor, la traducción más simple, más sencilla, es cómo genero valor económico. No es la única, digamos que es la más simple. Y cuando nosotros planteamos que vamos a hacer evaluación de proyectos de inversión, el generar valor económico lo que hace es que tengas adhesión de clientes, de inversores, de oferentes, de gente que se te suma, porque, insisto con esto, a la gente no le importa que el proyecto sea el mejor, le importa que el negocio sea el más rentable. Está en nuestra habilidad plantearle a nuestros clientes que para que el proyecto sea el más rentable, la arquitectura y la buena construcción colaboran. Condiciones necesarias. Está totalmente. Creo que todos tenemos nuestra línea, algunas más alta, otras más baja. Esto no es discutible. De decir, hay gente que hace desarrollo inmobiliario en la Villa 31. Y desde el punto de vista de la rentabilidad, estas cositas que hacen de 3.50 por 10, una arriba de la otra, son muy rentables. Yo creo que personalmente el grueso de la currícula diría, no, esto no se puede, estamos de acuerdo. Pero desde la rentabilidad del negocio, son inversores que entran construyendo esto. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? Bueno, hoy ¿dónde queremos estar? Espero, tengo una convicción muy fuerte de que nuestro país se va lentamente ordenando, integrando un mundo más previsible, más normal, copiando un poco lo que pasa cruzando el charco, en Uruguay, en Paraguay, en Chile, en Brasil. O sea, entrar en una lógica de decir que en, 3, 4 años tengamos una inflación de un dígito. Algo que no vemos desde hace tanto tiempo que no lo queremos recordar. Entonces, en esta lógica, el desarrollo inmobiliario se nos va a volver una situación mucho más sencilla de manejar. Ahora, tenemos que estar preparados. Entonces, hay algunos pequeños indicios al respecto que el mercado nos está dando. Dentro de esto hay, y el año pasado fue muy fuerte, este año todavía está recién empezando, todo el desarrollo de crédito. Que es uno de los ejes que vas a trabajar en el curso. A ver, pensarlo así, como indicadores. Yo no tengo el número absoluto, pero... Sí, Sergio, nos está quedando un minuto porque Sara nos está redondeando el... Redondeando. Tenías que haber avisado antes. Pensarlo así, el 75% del mercado inmobiliario del año pasado fue venta de créditos. 75%. Empezó menos, pero terminó los últimos meses en 75%. Es un público que antes no estaba, que no podía comprar. Por el otro lado, eso se netea permanentemente con quién financia los créditos. El que financia los créditos son las entidades bancarias. Entonces los bancos se empezaron tímidamente, a otorgar créditos a desarrolladores. Ahora, lo que los bancos nos dicen es, claro, lo que pasa es que vienen los muchachos con 2 renders y la ubicación del terreno, y yo con eso no puedo ni empezar. Eso a lo mejor para un inversor privado. Falta la evaluación profesional de ese proyecto. Exactamente. No del proyecto arquitectónico, sino del proyecto de construcción. Tal cual, es como decíamos antes. El arquitecto, este muchacho Eduardo, hablaba de su obrita y su costo. Dice, sí, pero ¿cuánto vas a vender? ¿A quién le vas a vender? ¿Cuál es tu target? ¿Cuánto lo vas a cobrar? ¿Cuáles son las garantías que me das? Y este señor queda así mirando al norte. Hay que entender que la preparación de un proyecto de inversión para un financiador lleva por lo menos 6 meses de preparación. Y a partir de ahí tenés otros 3 o 4 meses para que el banco, si todo está bien, te apruebe. Que puede decir, está todo muy bien, pero este negocio a mí no me sirve. Pero de preparación tenés 6 meses. Ahora, para el próximo ya no tenés 6 meses. Ya aprendiste. Ya aprendiste, tenés 2. Es la matriz. Ya tenés el esqueleto. Exactamente, tal cual. Ahora, la primera vez cuesta. La primera vez duele. Y si no tenés el conocimiento, la curva de aprendizaje es enorme. Claro. Eso es lo que proponemos acá en la Escuela de Negocios.
achicar la curva de aprendizaje, ver ejemplos, escuchar a los banqueros acá, poder preguntarles, entender el ejemplo y entender algo que es fundamental, que la escuela es uno de los pocos lugares donde se da, que es, no escuchás solamente lo que te pasa en tu barrio, porque en la escuela hay gente de Rosario, hay gente de Jujuy, hay gente de Capital, hay gente del norte, hay gente de Entre Ríos, y este intercambio en el último curso que dimos fue interesantísimo, porque podíamos comparar los costos de cada lugar, las incidencias de cada lugar, y había más de uno que decía, hermano, yo lo que tengo que hacer es subirme al auto y manejar 200 kilómetros, cambiar de provincia, porque el negocio a 1 hora y media de mi casa es mucho más rentable. Y esto es interesante, no para que viajes, no para desprenderte de todo esto, pero sí para entender que, nosotros lo decimos en Capital, el real estate no se acaba en la General Paz. Totalmente. Es un negocio, es un mercado que hay que saber cómo encararlo. Sergio, clarísimo. Es genial porque nos ponemos a conversar y podemos estar Todo el día. 10 horas seguidas. Pero bueno, tenemos una producción que nos está exigiendo los tiempos. Te agradecemos. En abril comienza el curso. Estamos inscribiendo gente para realizarlo. Estamos conversando con los bancos para que vuelvan a sumarse a la propuesta. Invitamos media hora, 40 minutos en cada clase a distintos bancos estatales y privados, a un escribano que nos explique toda la carpeta que hay que armar con esa particularidad. Y la gente en el curso que hicimos el año pasado quedó muy satisfecha, porque es un curso eminentemente práctico. Totalmente. Así que todos invitados. Muchas gracias, Sergio. Nos vemos Gracias, la Seba. próxima.